Mucho antes de la llegada de Cobra Kai, allá por los años 80, hubo una película que comenzó todo este fenómeno y que marcó una época. Sí, Karate Kid, estrenada en 1984. La obra de John G. Avildsen inspiró a millones de personas. Y hoy me hago una pregunta. ¿Por qué Karate Kid es una de las mejores películas de los 80? Preparaos porque vamos a hacer un viaje por la nostalgia. Vamos a hacer un viaje de la influencia cultural que tuvo en su momento. Vamos a analizar todo el mensaje. Vamos a ver todo lo que nos dejó esta mítica obra de los 80. Empezamos. Creo que hay que empezar preguntándose qué ocurría en el cine de los 80, y es que teníamos el mejor momento, por ejemplo, de la ciencia ficción con estrenos como ET, Blade Runner, Terminator o Regreso al futuro. Por supuesto, también teníamos una de las mejores sagas de la historia del cine en su auge, en su mejor momento, como era Star Wars con el episodio 5 y 6. Steven Spielberg comenzaba su mítica saga de Indiana Jones. También teníamos a directores legendarios como Stanley Kubrick con El Resplandor o Chaqueta Metálica, Akira Kurosawa con sus últimos coletazos del legendario director que tanto conocemos haciendo Ran. Por supuesto, no quiero olvidarme de grandes obras maestras como Amadeus, Los Intocables de Leon Ness o Scarface y muchísimas más películas, comienzos de saga, eh, obras legendarias que si me pusiera a nombrar, pues se duraría todo el vídeo. Pero centrándonos en lo que estamos de por qué Karate Kid es una de las mejores películas de los 80, y hay que empezar hablando de ese impacto en esa época, como empezaba ese cine juvenil, ese auge en el cine juvenil, y teníamos el clarísimo ejemplo en la película de los Goonies, una de las películas más especiales de esa época, y para que cualquier adolescente en ese momento, y no tan adolescente porque para mí ha sido una película muy especial y que no pude vivir obviamente en su momento, pues eran películas que empezaban y que marcaban épocas. También había películas de este tipo como Cuenta conmigo de Rob Reiner. La misma saga de Regreso al futuro que comenzaba en su momento también era una película muy juvenil y que muchísimos adolescentes y no tan adolescentes disfrutaron y se convirtieron en una de sus sagas favoritas. Karate Kid apareció en este momento y aunque probablemente no hay que negar que no tuvo el bombo de Regreso al futuro o de los Goonies, fue una película que marcó, sin exageraros, a millones de personas. También estábamos en una época donde los deportes estaban en un momento increíble. También películas un poquito años antes, a mitad de los 70, Rocky pegó un bombazo y luego fueron viniendo el resto de secuelas que se convirtieron también en muy importantes para la época de los 80. Teníamos también ahí a Scorsese haciendo Toro Salvaje y apareció esta Karate Kid también que, como digo antes, mezclaba el deporte, ese interés cada vez más grande por el cine juvenil, y por supuesto en ese momento es cuando también comenzó a haber ese interés por todo lo relacionado con Oriente, por las artes marciales y por todo lo que conllevaba. Pues Karate Kid era un cóctel de todo esto que, como he comentado antes, hizo que millones de personas al final la cogieran como referencia y, por qué no decirlo, se convirtiera en la película favorita de muchísima gente. Una vez repasado pues todo lo que era el cine de los 80 en ese momento y lo que bien que hizo Karate Kid mezclando todo ese tipo de géneros y todo ese tipo de cosas, hay que hablar de la historia que nos contaba Karate Kid y del mensaje sobre todo que llevaba detrás, empezando por Daniel LaRusso como el underdog, como ese perdedor que lucha contra sus posibilidades, que lucha contra los grandes, que lucha contra los abusones y que cuando nadie confía en él consigue hacerse su hueco. Es inevitable que mucha gente no se fijara en Daniel LaRusso y no se viera reflejado. Un chaval que por circunstancias de la vida se tiene que mudar de su ciudad de toda la vida y llegar a un instituto nuevo, a una ciudad nueva, a un lugar nuevo con todo lo que conlleva eso, hacer nuevos amigos, hacer nuevas parejas, conocer al final y al cabo gente y adaptarte a un lugar del cual no eres y todo lo difícil que lo lleva y cómo nos lo va mostrando en todo momento la película. Lo complicado y que muy pocas veces se habla de lo difícil que es encajar el día tras día para intentar ser uno más, para que grupos de amigos ya cerrados te acojan, para conocer a gente nueva que ya tiene su vida hecha en ese lugar y, como vemos en todo momento,
Daniel LaRusso durante toda la película vamos viendo cómo tiene que luchar contra esas dificultades, al igual que el segundo tema que trata y que lamentablemente más de 40 años después sigue estando muy, 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 muy vigente, como es el tema del bullying. Daniel teniendo que luchar día tras día con que se rían de él, con que le peguen, con que le gaste bromas, con que le hagan la vida imposible. Algo que como nos muestra la película es muy duro, pero también vemos esa perseverancia de Daniel, ese no rendirse, ese no achicarse nunca ante todos esos abusones que le hacían la vida imposible y como yo creo que a todos nos pasó al final de la película y nos salió esa sonrisa en ese combate contra Johnny Lawrence y en la escena que viene después con Chris acabar ganando esa batalla. Y por último, y no menos importante, aunque podría estar diciendo cosas de la película que nos manda ciertos mensajes que por qué ha marcado tanto, pues uno de ellos, y aquí coge como icono al mejor personaje de esta película, al señor Miyagi y sobre todo a ese entrenamiento demostrando, y es algo que también falta mucho en la actualidad y que ha faltado muchos años, esa constancia, ese confiar en el proceso, ese no darte todas las cosas mascadas, todas las cosas hechas y lo muestra en su entrenamiento y en el mítico y en el famosa frase que comienza todo como dar cera, pulir cera. Y es que al final es un símbolo, es una metáfora, como le encantaba al señor Miyagi mostrar para enseñar a Daniel, de que al final en la vida no todo se consigue fácil, de que si tú quieres algo tienes que esforzarte muchísimo, tienes que luchar muchísimo y sobre todo muchas veces, y en este ya no solo en el deporte, sino en la vida, tienes que empezar de abajo y conforme vas subiendo como niveles, vas viendo que todo va yendo a mejor. Y es que al final el entrenamiento del señor Miyagi y todo lo que le enseña en el entrenamiento y fuera de él es un ejemplo que motiva, que da ilusión, que te hace ver las cosas diferentes y que a mucha gente le ayudó a cumplir sus sueños y metas y a no rendirse nunca. Pasamos a otro punto y el otro punto de por qué una película es una de las mejores de esa época tiene que ver con los personajes, con los importantísimos personajes. Es que esta película está llena de personajes icónicos, comenzando por el mejor, por el señor Miyagi, que aquí lo mismo no soy objetivo, pero para mí y por todo lo que yo he visto, para mí el señor Miyagi es uno de los mejores personajes de la historia del cine. El señor Miyagi ha trascendido la pantalla. El señor Miyagi es una forma de vida para mucha gente, estoy seguro, y todas esas frases y todas esas enseñanzas que aunque se las enseñó a Daniel LaRusso, yo creo que de una manera u otra a todo el que estaba viendo la pantalla consiguió llegarle de una manera especial. El mismo Daniel LaRusso también es un personaje icónico, un chaval que, como decía al principio, llega de otra ciudad y tiene que hacer su propia vida y que encuentra en un salvador al señor Miyagi, pero que luego todo el proceso que va haciendo, el no rendirse, el no parar de luchar, el cómo diferentes obstáculos que le va poniendo la vida tiene que ir superándolos, es un ejemplo también. Y por último, y no menos importante, y que con Cobra Kai hemos todo aprendido a entenderlo un poco más y a darnos cuenta de que el pasado cambia a muchas personas y que muchas personas malas tienen un pasado detrás que no sabemos y que muchas veces unos reaccionan de otra manera y otros reaccionan de otra. Johnny Lawrence, que al final si lo ves en la primera, pues es un personaje que se te queda grabado, pero que si encima has visto Cobra, sabes que Johnny Lawrence al final luego todo cobra muchísimo más sentido de esa primera película y como al final el enemigo junto con John Chris, que es otro personaje que también podríamos destacar perfectamente aquí, al igual que a Alice, la verdad es que la película, como digo, está llena de personajes que recordaremos siempre. El siguiente punto es hablar de los mejores momentos de la película. Y yo creo que hay que empezar hablando por esa escena final, por ese último punto en el combate de Daniel LaRusso contra Johnny Lawrence y la mítica, la famosa patada de la grulla que yo creo que ha quedado mucho más allá del cine y que mucha gente la escucha decir en diferentes conversaciones al final, esa patada de la grulla, pero sobre todo en esa escena con 2-2, punto para ganar, se coloca y da la patada de lleno y yo creo que eso fue uno de los momentos más épicos que yo he visto una película. Luego, por supuesto, todo lo que rodea y lo bien que construyeron ese torneo de All Valley, esa épica al final por ir pasando rondas tras rondas y que aunque sea una historia que a priori puedas saber lo que va a ocurrir, esa sorpresa, ese cada combate, verlo todo y ver esa gran final fue sin duda un momento inolvidable, al igual
que una de mis debilidades, como digo siempre, que son las bandas sonoras. Y la banda sonora que tiene esta película es increíble y también no quiero olvidarme porque, sobre todo, podríamos decir que cada momento legendario de esta película es escuchar cada palabra, cada diálogo que suelta por su boca el señor Miyagi, pero en especial todos recordamos esa escena cuando le está enseñando, cuando parece que Daniel no le ha servido para nada todo lo de dar cera, pulir cera, lo de pintar arriba, abajo, y ahí se da cuenta de que todo lo que le estaba enseñando el señor Miyagi no era porque limpiara, no era porque arreglara cosas, sino iba con un objetivo mayor y era al final todo le acababa sirviendo y nos deja ahí unos diálogos memorables. Y luego, por supuesto, voy con el penúltimo punto, es la influencia que tuvo a nivel mundial. Es que en ese momento la gente, por ver Karate Kid, empezó a apuntarse a karate, pero es que la cosa pasó de aquí a que hubo unas subidas en la gente apuntándose y haciendo karate impresionantes. Yo creo, y no exagero, cuando digo que ha sido el deporte que tras una película más ha crecido y en esa época de los 80 todo el mundo quería hacer karate. Es que yo he visto las películas y yo pues me dan ganas de aprender karate. Luego, por supuesto, todo el merchandising, todo lo que llevó, todas las camisetas, juguetes, diferentes dibujos, diferentes, todo tipo de cosas y accesorios que no hemos encontrado y que se siguen encontrando y que a lo largo de la historia, tazas. Yo vi una el otro día guapísima, pero como digo, es todo el merchandising que logró meter, que no digo que fuera una película que de las que más tema merchandising logró vender, pero fue una que tuvo ahí un impacto muy, muy importante. Y luego al final todo lo que conllevó a memes, parodias, diferentes series icónicas que las veíamos recrear escenas de la película, que la veíamos recrear diálogos. Algo que a esta película la ha vuelto a hacer muy grande fue el estreno de Cobra Kai. Para mí, dos secuelas que, aunque mucha gente diga que son un desastre absoluto, a mí no me parecen un desastre absoluto, pero no me parecen tampoco las maravillas que fue la primera. Pero Cobra Kai en 2017 apareció más de 30 años después y ya, pues con el fenómeno Karate Kid, yo creo que en el corazón de muchísima gente y lo volvió a revivir, volvió a despertar esas emociones, volvió a despertar esa nostalgia. Y es que yo que estoy en este momento viéndola, voy por casi la quinta temporada, estoy acabando la cuarta todas esas referencias hacia la película, ver todas esas referencias, ver cómo todo cobra más sentido, cómo empiezas a entender diferentes cosas. Como decía antes, ya no solo a Johnny, también ves a Daniel LaRusso, su familia, y cómo saben engrandecer la película, cómo saben engrandecer la saga en todo momento y que al final a mí me alegra mucho que durante estos 8 años que ha tenido de duración Cobra Kai haya vuelto a poner en el foco, haya vuelto a recordar a una película, a una maravilla como la que es Karate Kid. Y por último, como digo, ¿qué la hace tan única? Yo creo que todos estos puntos que os he explicado me parecen claves, pero al final es que es una historia de valores. Yo creo que al final el señor Miyagi es el ejemplo de persona que yo creo que la mayoría de gente querríamos ser y querríamos llegar, cosa que es muy complicado. Luego cada persona es un mundo. También esos valores de amistad, como un señor como el señor Miyagi y un chaval como Daniel LaRusso forjan una amistad de prácticamente padre e hijo y eso luego, pues para cada persona que lo vimos y vimos esa historia, ver a esos dos juntos cada momento era muy, muy especial. Y como no, y algo en lo que yo pienso cada día es en ese crecimiento personal reflejado, yo lo digo a mí cada día como persona, yo quiero crecer, quiero ser mejor persona, quiero intentar seguir creciendo tanto intelectualmente, físicamente, todo. Y también ver un poco reflejado a Daniel LaRusso y como cuando llegó a cómo acaba todo, a cómo se ve todo en la película. Es un proceso que yo creo que al final a uno le motiva y a alguno le ayuda a querer ser mejor persona. Y algo muy importante también, el tema de la disciplina, que es algo que falta mucho, algo que en esta época carece, pero carece muchísimo y que la película nos la muestra sin necesidades, en el lado bueno de tener que parecer que vas a la guerra, que es que la disciplina es importantísima para la vida de cada uno y esta película logra mostrárnoslo todo de una manera para mí brillante. Y por último, como digo, me gustaría haceros una pregunta y me gustaría saber qué significa para vosotros Karate Kid, si os gusta más, si os gusta menos, si es una película importante
porque para mí, y os lo digo yo que la descubrí hace muy muy poquito, se ha convertido en una película muy muy especial para mí, y ahora que estoy viendo Cobra Kai, pues aún más cobra mucho más sentido, de verdad. Así que con esto voy a ir cerrando. Espero que os haya gustado este tipo de vídeo, que llevaba tiempo queriendo hacerlo desde que acabé Karate Kid, y como digo, espero haberlo transmitido de la mejor manera posible, espero haber ayudado a que, pues si no habéis visto la película, os animéis a verla, y si la habéis visto, pues os volváis a animar a verla, aunque sea, y que haya despertado, pues para todos esos fans y para toda esa gente que le guste Karate Kid, también le haya gustado. Y no me voy a enrollar más. Muchas gracias por el apoyo. Perdona si en algún punto no me he expresado bien o no me he explicado del mejor momento. Estoy grabando un poquito tarde porque mañana me voy de vacaciones y estoy toda la semana fuera, y quería grabar algunos vídeos para luego ir subiéndolos durante la semana, y no estoy ahora mismo todo lo espabilado posible. Y sin mucho más, no me enrollo más, y nos vemos en la próxima. Gracias y adiós.